Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos, una verdadera montaña de información sobre la mesa. Sí, es muchísimo material esta vez. Totalmente. Para quienes buscan entender estas corrientes subterráneas que están moviendo la política, la economía de nuestro continente, hoy recopilamos material que es sumamente valioso. Y nuestras fuentes principales para este recorrido, son los cables de noticias y los recortes informativos del portal Ahora Misiones, además del flujo constante de la aplicación Radio Flow. Exacto. Y el terreno que tenemos por cubrir hoy es, francamente, inmenso. Vamos a ir desde la reconfiguración absoluta del poder en el Senado argentino, pasando por tensiones laborales históricas, hasta llegar a choques diplomáticos que involucran potencias mundiales y magnates tecnológicos. Es no perderse en los titulares individuales, digamos. La misión de este análisis es desentrañar la arquitectura invisible que conecta todos estos eventos. Porque no son casos aislados. Exacto, no lo son. Cuando observamos reformas legislativas de alto impacto, o paros sindicales, o defensas públicas de la soberanía, estamos presenciando una reescritura en tiempo real de las reglas del juego. Vamos a diseccionar cómo este mapa de poder se redistribuye, quién gana terreno y qué instituciones están bajo una presión sin precedentes. Ok, vamos a desempacar esto, porque la intensidad de los datos que llegan desde los pasillos gubernamentales requiere una lectura muy cuidadosa. Y quiero arrancar por la República Argentina, donde el mapa político del Senado acaba de sufrir, lo que podríamos llamar un terremoto institucional. Un terremoto, sí, esa es la palabra. El peronismo, que es una fuerza históricamente dominante en esa Cámara, se quedó sin ningún tipo de representación en la línea de conducción, cero. Y lo que realmente me pregunto es cómo se orquesta una maniobra de esta magnitud para desplazar un bloque opositor tan grande. La mecánica detrás de este cambio es casi más fascinante que el resultado en sí mismo. Las instituciones legislativas, que fueron diseñadas en el siglo XIX, operan bajo ritmos lentos, negociaciones de pasillo, protocolos. Claro, el café de por medio. Exactamente. Sin embargo, la información detalla que esta reconfiguración se logró gracias a la articulación de 7 gobernadores provinciales. Gobernadores que los cables describen como colaboracionistas. Colaboracionistas, un término fuerte. Sí, y la clave de bóveda de toda esta alianza no ocurrió en el recinto. Ocurrió a través de una videollamada por Zoom. Increíble. Horas antes de la sesión. Es el contraste perfecto, entre la vieja política de los pasillos de mármol y la inmediatez de la tecnología. La usaron para alinear intereses, contar votos por anticipado y aislar matemáticamente a la oposición. Una estrategia ejecutada con precisión quirúrgica. Y para dimensionar cómo quedó ese tablero de poder tras la pantallita de Zoom, los nombres marcan una alianza clarísima. Sí, los nombres lo dicen todo. Por ejemplo, el libertario Bartolomé Abdala logró su reelección como presidente provisional del Senado. Y la vicepresidencia quedó para la jujeña Carolina Moisés. Un dato que no es menor, porque ella se alejó del bloque que lidera José Mayans justamente para asumir este rol, y lo hizo con el apoyo de los legisladores aliados a la presidencia de Javier Milei. Tal cual. Y completando la cúpula, tenemos en la vicepresidencia primera a la radical Carolina Lozada, y la vicepresidencia segunda para la cordobesa Alejandra Vigo. Es básicamente un cerco perimetral completo. Un cerco total. Lo que subyace a esa lista es la construcción de una barrera de contención institucional. Para blindarse. Exacto. Al colocar a figuras del oficialismo y de bloques aliados en toda la línea de sucesión y conducción, se aseguran el control de los tiempos. En el Senado, quien controla la agenda y los tiempos, controla la mitad del resultado de las leyes. Y frente a una agenda de reformas tan agresiva, tener esa llave es fundamental para la supervivencia del gobierno. Y por supuesto, esta onda expansiva generó una reacción volcánica. José Mayans, desde este bloque peronista desplazado, denunció la situación como un atropello institucional. Las crónicas apuntan que acusó a la Libertad Avanza de ignorar por completo el reglamento y de silenciar a la minoría política. Sí, elevó muchísimo el tono. Muchísimo. Incluso personalizó el conflicto, apuntando sus cañones contra Patricia Bullrich. La acusó de soberbia y de faltarle el respeto a las instituciones. El clima que describen nuestras fuentes es de una fricción extrema. Si analizamos esas declaraciones, pero despojándolas de la carga emocional partidaria,
Lo que vemos es la fricción térmica natural que ocurre cuando las reglas no escritas del poder cambian de manos de un día para otro. Claro, el pataleológico. Las denuncias sobre el reglamento o el respeto institucional son, en el fondo, el idioma que utiliza una fuerza política tradicional para visibilizar su repentina pérdida de capacidad de veto. Es la consolidación veloz de un nuevo polo de poder frente a la resistencia del polo que acaba de perder el control. Y esa reconfiguración en los despachos cerrados nos lleva inevitablemente a lo que pasa cuando esas decisiones tocan la calle. Porque este debate colisiona de frente con la realidad socioeconómica, especialmente con las reformas laborales. Nuestras fuentes muestran una Argentina profundamente fragmentada. Parecen dos países distintos. Esa fragmentación es el nudo gordiano del debate hoy. Las realidades provinciales están dictando las lealtades legislativas. Y el contraste es brutal. Desde Misiones, el gobernador Óscar Herrera Aguad argumenta su apoyo a la reforma laboral libertaria con un dato asombroso. Advierte que su provincia enfrenta un 50% de informalidad laboral. La mitad de la fuerza de trabajo. Sí, la mitad operando sin red de seguridad, sin aportes, al margen. Desde su óptica, el marco legal actual es un candado. Impide que esos trabajadores ingresen a la formalidad. Y ve la reforma como la llave para flexibilizar ese mercado. El argumento detrás de esa postura es que los costos de las leyes tradicionales actúan como un impuesto encubierto a la contratación. Bajo esta premisa, si se flexibilizan las condiciones, el sector privado va a tener los incentivos para absorber a ese enorme bloque informal que menciona Misiones. Es una visión macroeconómica a largo plazo. Pero la otra cara de la moneda muestra una devastación microeconómica en el corto plazo. Axel Kicillof sale al cruce denunciando lo que califica como un plan de exterminio de la industria nacional. Y pone cifras contundentes. Exacto. El cierre de 22.000 empresas en apenas 2 años. Y los cables traen ejemplos con nombre y apellido. Hablamos del cierre de Fates, una fábrica de neumáticos con un peso histórico enorme. Un emblema. Totalmente. Una importante empresa láctea en Córdoba que dejó a cientos de familias sin ingresos. Y una crisis que barre con perfumerías y pequeñas y medianas empresas en Entre Ríos y Santa Fe. Esa es la tensión estructural de las transiciones económicas aceleradas. Mientras una parte diseña leyes pensando en destrabar la informalidad del futuro, la otra observa cómo la base productiva del presente se desmorona por la caída del consumo. Claro. El legislador vota pensando en la eficiencia del mercado, pero el impacto inmediato se siente en la puerta cerrada de esa fábrica de neumáticos. Es el choque entre la hoja de cálculo y la realidad material. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si cruzamos la frontera hacia el norte, a Bolivia, descubrimos que no es un fenómeno exclusivo de Argentina. El escenario boliviano refleja un patrón idéntico. La Central Obrera Boliviana, la poderosa COB, Que tiene una capacidad de movilización histórica. que ha derribado gobiernos de hecho, se acaba de declarar en estado de emergencia. Y ese nivel de alerta de la COP indica que el conflicto toca nervios muy sensibles del contrato social boliviano. Las fuentes indican que su secretario ejecutivo, Mario Argollo, salió a frenar en seco el intento del presidente Rodrigo Paz de avanzar con una reforma laboral. Lo fascinante es cómo esto se asemeja a Argentina, pero el rechazo sindical traza líneas rojas tangibles. Muy específicas. Se niegan rotundamente a considerar jornadas laborales de 12 horas y rechazan extender la edad de jubilación hasta los 70 años. El rechazo es frontal sin matices. Si elevamos la mirada sobre Argentina y Bolivia, emerge un patrón regional. Independientemente del signo político, hay gobiernos intentando modificar los cimientos laborales bajo la bandera de la modernización. Y enfrente, las estructuras sindicales tradicionales ven un desmantelamiento de derechos históricos conquistados en el siglo XX. Es una batalla continental sobre el valor del tiempo humano. Exactamente, sobre cómo se va a remunerar el tiempo humano en las próximas décadas. Y esa misma fricción, esta tensión por los límites, se replica a una escala mucho mayor cuando miramos la soberanía. El terreno diplomático internacional acumula choques que marcan un cambio de época. El concepto mismo de soberanía está siendo estirado desde múltiples frentes. Ya no son solo fronteras físicas, sino frentes discursivos y digitales. Tomemos 3 recortes rápidos de la mesa de noticias. Primero, México. La presidenta Claudia Sheinbaum está evaluando iniciar acciones legales contra Elon Musk, el dueño de X.
Por las acusaciones en la plataforma. Sí, acusaciones que intentaban vincularla con los cárteles del narcotráfico. Ella salió a defender su legitimidad afirmando que su verdadero blindaje es el reconocimiento del pueblo a su trabajo. La mecánica de este enfrentamiento es un síntoma claro de nuestra era. Un jefe de Estado considerando acciones legales contra un multimillonario tecnológico demuestra que las plataformas son hoy territorios soberanos paralelos. El poder de desestabilizar ya no pertenece solo a otras naciones, sino a los algoritmos de corporaciones transnacionales. Y bajando a Chile, el presidente Gabriel Boric tuvo un cruce con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Washington decidió restringir visas a 3 funcionarios chilenos, y la respuesta de Boric fue sin filtros. Dijo, nuestra soberanía se respeta. Una advertencia verbal para trazar una línea frente al uso de herramientas burocráticas, como las visas, como mecanismo de presión extraterritorial. Y finalmente Cuba. El canciller Bruno Rodríguez denunció ante la ONU las consecuencias devastadoras a nivel social y económico del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. Ansiosa, los líderes optan por el reclamo frontal público. Un choque directo. Sí, ya sea contra el poder desregulado de Musk o el músculo institucional de Washington, el hilo conductor es reivindicar la autonomía. Es recuperar el control de sus propias narrativas nacionales. Hablando de narrativas nacionales, la proyección que hace Estados Unidos contrasta fuertemente con estas tensiones regionales. Nuestras fuentes desglosan el discurso a la nación de Donald Trump. La imagen que dibuja es de un país que superó el caos y hoy es una fortaleza inexpugnable. El discurso del Estado de la Unión siempre es un artefacto de calibración política. No es una auditoría, es el diseño de una percepción. Y los contrastes fueron absolutos. Arrancó diciendo que recibió una nación en crisis, para luego declarar que la economía está en auge y que Estados Unidos es respetado de nuevo. Pero el dato que me parece más revelador es cuando asegura que en los últimos 9 meses no ha entrado ningún inmigrante irregular a sus fronteras. La elección de esa métrica no es casualidad. En un entorno global de pura incertidumbre, el control territorial absoluto es el bien político más preciado. Al construir la narrativa de una frontera sellada, la administración proyecta invulnerabilidad. Seguridad total hacia adentro. Y hacia afuera, una advertencia de que la potencia cerró sus grietas. Es la narrativa de la fortaleza aplicada a la gestión. Una proyección de control total que marca un contraste brutal con otras realidades de la región. El aparato estatal en nuestro continente parece operar al límite de su capacidad, y el ejemplo más crudo nos llega desde Brasil, enfrentando simultáneamente los fantasmas judiciales y la crisis climática. La capacidad de respuesta del Estado brasileño está bajo una prueba de estrés en sus extremos más críticos. Por el lado judicial, la Fiscalía pidió la condena de los hermanos Domingos y Chiquiño Brassao. Se los acusa de ser los autores intelectuales del asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. El caso de Marielle Franco va más allá de un homicidio. Es la radiografía de donde el crimen organizado, las milicias y la política se cruzan. Que la justicia logre avanzar hacia los autores intelectuales demuestra un esfuerzo gigantesco por desarticular esas redes operativas en las sombras. Es el Estado limpiando sus propias cañerías. Y mientras intentan imponer orden en esa oscuridad, la naturaleza desborda la infraestructura civil en Minas Gerais. Las lluvias torrenciales dejan un saldo devastador. Al menos 22 muertos, 40 desaparecidos bajo el barro y más de 440 evacuados improvisando refugios en escuelas públicas. Este contraste ilustra la tragedia de la gestión pública contemporánea. Por un lado, necesitas fiscales de élite para desarmar mafias. Por el otro, necesitas botes de rescate y escuelas convertidas en albergues para enfrentar un clima que ya no respeta promedios históricos. La exigencia logística y humana está al límite de la ruptura. Totalmente al límite. Y esta tensión constante entre recursos, demandas sociales y decisiones de poder nos trae de regreso al inicio de nuestro análisis. Porque toda esta energía va a colisionar en un momento específico. Este viernes, en lo que las fuentes catalogan como una agenda caliente en el Senado de Argentina. El tablero político del Senado, ese mismo que fue rediseñado por Zoom, se enfrenta a su primera prueba de fuego real. Tienen que demostrar si pueden transformar esos votos virtuales en leyes concretas. Y vaya si la agenda los pondrá a prueba. Se debatirá el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un bloque inmenso. También la modificación de la ley de glaciares, un tema ambiental tan profundo que la multisectorial ambiental ya convocó a marchar mañana al Congreso. Y como si fuera poco,
vuelve la reforma laboral. Empaquetada junto a un debate espinoso sobre el régimen penal juvenil. La densidad legislativa de esa sesión es asombrosa. Modificar regulaciones ambientales, reescribir las reglas del trabajo, alterar las edades de punibilidad penal y ratificar tratados de libre comercio, todo en la misma ventana de tiempo. Implica renegociar el contrato social completo del país en horas. Y la calle está organizando su propia respuesta. La Confederación General del Trabajo, la CGT, y el Frente de Sindicatos Unidos van al choque frontal. Ya vienen de respaldar protestas de judiciales y ahora convocan a un paro nacional con movilización masiva hacia el Congreso para ese mismo viernes decisivo. Es el choque inminente entre la institucionalidad legislativa y la presión territorial. Exacto. Y para quienes deseen seguir el minuto a minuto de esta jornada que será histórica, recomendamos la cobertura en ahoramisiones.com.ar y las alertas de la aplicación Radio Flow. El escenario del viernes va a ser la síntesis perfecta de todo lo analizado. El poder institucional intentando acelerar la modernización adentro y en las puertas, el poder sindical y ambiental intentando frenar un retroceso de derechos. La colisión de dos legitimidades distintas. Entonces, mirando el mapa completo de esta información, ¿qué significa realmente todo esto? Vemos senados hackeados por videollamadas, trabajadores formales e informales en tensión, presidentes cruzando acusaciones con dueños de redes sociales, potencias cerrando fronteras mientras otros estados se inundan. Significa que la distancia entre la alta política y la vida cotidiana ha desaparecido por completo. Entender los engranajes de una alianza de 7 gobernadores o el tono de una declaración de soberanía, no es un pasatiempo académico. Afecta el día a día. Es la matriz de la realidad material. Un voto sobre glaciares determina la calidad de las próximas generaciones. Una reforma a las 3 de la mañana dicta si una pequeña empresa contrata el lunes. La política macro es, en última instancia, el presupuesto microfamiliar. Todo está intrínsecamente conectado. Y para cerrar, creo que dejaste sobre la mesa un panorama que nos obliga a hacernos más preguntas. Sí, me gustaría proponer una reflexión final para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo las plataformas cambian la diplomacia y cómo el software acelera mayorías parlamentarias. La pregunta es, ¿estamos presenciando el momento en que las instituciones democráticas tradicionales, con sus reglamentos formales y lentos, pierden definitivamente la pulseada frente a la velocidad del poder corporativo y tecnológico? ¿Qué pregunta? ¿O acaso el sistema simplemente está mutando hacia una nueva forma de control del siglo XXI y aún no tenemos las palabras exactas para definirlo? Una pregunta monumental para llevarnos y seguir procesando. Hasta aquí llega nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un trayecto denso, complejo, pero fundamental para descifrar el rumbo del continente. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos a desempacar estos temas. Nos escuchamos en el próximo análisis.